nuestra programación en LRK 355, El Tiempo de Dios. Radio El Tiempo de Dios te invita a compartir el siguiente programa. Que te alaben, Señor, todas tus criaturas, desde el amanecer hasta más allá de la puesta del sol. Si el ave te alaba al levantarse el sol, yo también te Hola, alabo. buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Aquí los saludamos desde nuestro programa número 4, Loado seas mi Señor, por la FM Tiempo de Dios. Buenas tardes, Enrique. Hola Silvia, ¿qué tal? Hola hermanos, hola amigos. Hoy empezamos con este cuarto programa y vamos a ponernos en manos del Espíritu Santo para que nos infunda con su soplo la alegría y la paz que necesitamos, y que a imitación de Francisco de Asís podamos todos compartir y vivir la vida como hermanos desde su propuesta, desde su espiritualidad que nos invita a seguir al Señor de una manera distinta y particular. Como siempre, hacemos nuestros agradecimientos a nuestra operadora, Graciela, que siempre está colaborando y atenta a cada momento del programa, a los hermanos oyentes, a todos los que nos han mandado saludos, y también queremos hacer un especial agradecimiento a todos ellos que han colaborado en los programas anteriores, como ser el Padre Sati, nuestro ministro Marcelo Maldonado, Marta Moyano de Maldonado, y bueno, y decirles que de a poco vamos a ir pidiéndole asistencia a cada uno de nuestros hermanos para que colaboren con nosotros en nuestro programa Loado mi Señor. No nos olvidemos también de nuestro hermano Gonzalo Maldonado, que también hemos conversado con él en los primeros programas referidos a la misión. Para tal fin, también les decimos que pueden comunicarse a los teléfonos de la radio. El teléfono fijo es 422-7964 o por WhatsApp al 3855-218-535. Estos son los teléfonos a los cuales ustedes se pueden comunicar y nos pueden dejar sus mensajes, sus comentarios o alguna indicación que tengan para el programa. Vamos a comenzar el programa poniendo nuestra oración, teniendo en cuenta que Dios nos escucha, y vamos a poner nuestras intenciones, Silvia. En las intenciones vamos a pedir especialmente por nuestros hermanos que están enfermos, por los hermanos terciarios, Pocha, Raúl, por la salud de nuestros frailes, por la salud del Padre Oscar y el Padre Abel. También vamos a pedir por los niños que este domingo que viene van a recibir la primera comunión en la parroquia San Francisco, para que valoren siempre este primer encuentro con Jesús Eucaristía, y para que sus padres también y padrinos los ayuden con el ejemplo de su vida a seguir fielmente a Cristo. Para eso entonces, hermanos, escuchamos la oración, la va a leer Enrique, pero todos ponemos nuestras intenciones en privado, en particular, y vamos siguiéndolo. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo mi amor, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita,
porque tú eres mi Padre. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy gracias. Amén. No sé qué pretende o qué se propone. Intento entenderlo, tanteando razones. Mas algo no dudo, es más que evidente. Estoy tan seguro, es el que me tiene. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos. En sus manos. Será su insistencia, su santa paciencia, que Él no se retrata, es fiel a promesas. A veces me duele porque no me suelta, mas sé que en sus manos mi vida está puesta. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos, en sus manos, en sus manos. Aquí estamos, hermanos, continuamos en nuestro programa Loado mi Señor, con esta hermosa canción que nos ha hecho meditar acerca de la oración, ponernos y poner toda nuestra vida siempre en manos de Dios, confiados en Él, en su infinita misericordia. Vamos a recibir también, muy contentos, estamos con nuestro hermano Raúl Leguizamón. Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes, hermanos, pase bien. Pase bien. Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pase Raúl? bien. Te agradecemos mucho tu presencia. Raúl es hermano de la Orden Franciscana Seglar y está en este momento cumpliendo el servicio de prensa y difusión.
Y esta tarde va a compartir el programa con nosotros para charlar acerca de el tema de hoy que hemos elegido, que es la espiritualidad franciscana. Bueno, y antes de comenzar a desarrollar esto de la espiritualidad franciscana, vamos a recordar, como lo hacemos en cada programa, del santoral franciscano, hoy al beato Rainiero de San Sepulcro, que en realidad se llamaba Rainiero Sinigardi. Nació en Arezzo, Toscana, en Italia. No se sabe bien la fecha de su nacimiento, pero sí que falleció el 1 de noviembre de 1301. Siendo muy joven él abandonó los bienes de la tierra y se consagró a Dios para asegurarse los bienes del cielo. Es así que se hizo hermano menor y decidido a vivir la vida oculta con Cristo en Dios, siguiendo las huellas de Francisco. Él fue recibido en el noviciado de Arezzo y escogió para sí el estado de religioso, no llegó a ser sacerdote, es decir, solamente hermano. De inmediato se propuso la imitación de Jesucristo en la medida en que le es permitido a la naturaleza humana, propósito que renovó durante toda su vida, llegando a ser ejemplo de modelo de humildad, de pobreza, de obediencia y de paciencia. La muerte le sobrevino trabajando en el convento, donde justamente estaba realizando su trabajo para los hermanos de la fraternidad. Muchos milagros se le atribuyen a él, y entre ellos, después de la muerte de 2 niños, la resurrección de los mismos, motivo por el cual al beato Rainiero lo invocan las mujeres en el momento del parto. El Papa Pío VII reconoció el culto en el año 1802. Bueno, que a imagen del beato Rainiero podamos crecer nosotros también en humildad y practicar la paciencia todos los días con los hermanos. Así es. Bueno, ya para adentrarnos en el tema sobre la espiritualidad franciscana, vamos a preguntarnos también, ¿no?, ¿qué es la espiritualidad? Y capaz que hablar hoy de espiritualidad cuando la misma sociedad está buscando su futuro por caminos superficiales, como que algunas personas, dirían, ¿qué sentido tiene hablar de eso, no? Cuando la sociedad parece que ha optado por buscar la felicidad en otras cosas, sin darle importancia a los valores, prefiere quedarse en todo lo individualista, en el consumo, en el poder, el dinero, el éxito. Así que hablar de espiritualidad en esta época, en este momento que nos toca vivir, se trata también de por ahí transmitir lo que nosotros llevamos dentro, que es nuestro carisma franciscano y nuestra propia fe. No se trata de despreciar, decimos, los valores materiales, pero sí de darles el lugar que tienen, que merecen, ¿no? Aparte, cuando hablamos de espiritualidad, también en estos tiempos modernos, en esta sociedad que vivimos, aparecen otros tipos de espiritualidades. La New Age, la energía, la metafísica, y estos tipos de espiritualidades que por ahí no tienen nada que ver con lo que nosotros tenemos con nuestra espiritualidad cristiana, y en especial con la franciscana, que nos lleva a vivir esa espiritualidad cristiana. Claro. ¿Qué sería la espiritualidad? O sea, la espiritualidad la definimos como el dinamismo que produce el espíritu en la vida del alma. O sea, somos cuerpo y alma. Y es decir, ese dinamismo de cómo nace, crece, cómo se desarrolla hasta alcanzar la santidad a la que Dios nos llama desde toda la eternidad, y transmitirla, que eso es lo importante, no quedarse con recibir esto de parte de Dios, de parte de su Espíritu, sino transmitirlo a los demás con la palabra, con el testimonio de vida y con el apostolado eficaz. No sé, Raúl, si quieres opinar algo acerca de esto de la espiritualidad, pero...
A ver. Sí, estamos revisando un poco como punto de partida lo que aparece generalmente y a que recurrimos nosotros, que son los diccionarios para consultar Sí. acerca de algo, ¿no? Algunos dan definiciones de la espiritualidad como un conjunto de principios o actitudes que configuran la vida espiritual de una persona o de un colectivo. Esa es una, y a otros le agregan que a esos valores, esos principios o actitudes también van a generar valores que acompañan ese modo de expresión, Claro. de un sujeto. Tú lo has dicho en principio, para el cristiano representa algo, es algo que va más allá de lo material. Comenzaste con lo que va más allá de lo material trasciende. y trasciende a lo divino, a lo espiritual. Y utilizaste una palabra, ¿no? Un dinamismo. O sea, es algo que está constantemente en movimiento. Y esa es una de las características que tiene y que descubre la espiritualidad franciscana. Y esto se da a partir de la experiencia que Francisco tiene en su vida al encontrarse con Jesús. Y a través de todo su experiencia o su itinerario de vida, va descubriendo poco a poco lo que el Espíritu le enseña acerca de la creación y de quién es Él frente a Dios. Así, tiene todo el origen de esta espiritualidad franciscana, está en Cristo, en el encuentro, como dices vos, de Francisco y Cristo, y en el descubrir a la persona de Cristo, y una vez descubierto, conocerlo y amarlo y enamorarse, como escuchábamos hoy una conferencia de un sacerdote franciscano de María. Es eso, que la espiritualidad franciscana, decía, está centrada en el verdadero amor, que es Cristo. El enamorado de Dios, lo definimos nosotros a Francisco. Sí, en este trayecto que vamos a ver de el descubrimiento de Francisco y su experiencia frente a Dios, vamos a ver que es obra del Espíritu Santo, porque no es solamente en ese trayecto que Francisco va haciendo de su vida, sino que en otros cercanos a él, caso Antonio de Padua, más tarde San Antonio de Padua, el mismo Buenaventura, van descubriendo qué es lo que sucede en el interior de una persona cuando el Espíritu Santo actúa, y por sobre todas las cosas esa persona deja en su libertad que el Espíritu Santo obre en él, ¿no? Francisco le llamaba la santa operación del Espíritu Santo. Francisco va a descubrir esto de quién es Dios a través de su experiencia. Va a descubrir en un diálogo íntimo con Jesús, pero no se queda solamente en que descubre a un Dios muy diferente, que en ese momento era la concepción que se tenía en la Edad Media, en el contexto que vivía Francisco. Francisco va a ir más allá. Francisco va a descubrir que es el Hijo el que obra y crea, pero por amor del Padre y en la acción del Espíritu Santo, y que ya no es un Dios, sino que es un Dios uno y trino, en constante comunicación y en constante amor. Y eso va a ser una de las de los pilares fundamentales que va a hallar sí Francisco, para después compartirlos con los demás. Claro. Porque él no se quedó con esa experiencia de él, sino que la va a comunicar. Porque en esa experiencia del Dios unitrino también descubre que Dios es comunicación y lo va a llevar a los demás. Lo que dice es Dios uno y trino. Él se da cuenta de ese Dios que nos da la vida, ese Dios Padre, Dios Hijo que nos viene a
a traer la salvación, y el Dios Espíritu Santo quien nos guía, quien guía nuestras vidas, nuestros pasos, nuestras acciones. Esa espiritualidad que Él va de a poco poniendo en práctica es como un camino que va abriendo, que va construyendo, y que a nosotros los franciscanos y a los cristianos en general también nos permiten vivir a imitación de Cristo, como lo hacía Francisco de Asís, porque él descubre que ahí está el verdadero amor, y como decía Silvia, se enamora verdaderamente de este Señor que alguna vez ya lo había hablado y le había propuesto el reparar su iglesia. Entonces está la vivencia propia de Francisco, pero también apoyada sobre la palabra de Dios. Es el vivir el Evangelio día a día, momento a momento. Cuando hablábamos de que era la espiritualidad al comienzo también, ¿no? Importante destacar o recalcar esto de que se busca la doctrina teológica y la vivencia cristiana, no separadas, porque una cosa sin la otra no es. O sea, optar por la doctrina teológica quitando la vivencia, vamos a tener una espiritualidad racional. Y si optamos por la vivencia solamente, sin dar la doctrina teológica, la espiritualidad queda reducida a un subjetivismo, a las modas cambiantes. Entonces, la verdadera espiritualidad cristiana, decimos que debe integrar la doctrina y la vida, los principios y la experiencia. Y no es otra cosa que lo que ha vivido Francisco y lo que, como vos dices, Raúl, lo ha transmitido. Y la doctrina sería el Evangelio que él va descubriendo. Claro. ¿Sí? Francisco descubre el Evangelio al modo en que lo plantea Cristo. Jesucristo, ¿qué nos dice respecto al Evangelio? Y cuando se lo plantean, cuando los discípulos no dejan que los niños se acerquen a Jesús, Él les dice: déjenlos que se acerquen, porque el que no se hace como uno de ellos no entrará en el reino de los cielos. Y Francisco, cuando descubre ese Evangelio, lo descubre con ojos de niño, es decir, con esa mirada ingenua, y va a llevar a esta interpretación del Evangelio, es decir, el Evangelio sin glosa, el Evangelio sin agregados, a un Evangelio puro y literal. Y eso es lo que una de las características fundantes de la espiritualidad franciscana. Cuando a veces nos encontramos con algún religioso, y alguna vez cuando nos encontramos con algún obispo así en un encuentro y nos pregunta quiénes somos, le decimos: somos franciscanos. Recuerdo alguna respuesta por ahí: los del Evangelio sin glosa. Y uno se sorprende porque es algo que ha escuchado hace mucho tiempo, de esta forma de ver, es decir, ese Evangelio con los ojos de niño. Y eso es lo que descubrió Francisco de Asís en todo eso. Y por eso él llega a descubrir y va a llegar a la plenitud, es decir, al ver que ese Jesús es humano, a lo que llamamos la santa humanidad de nuestro Señor. Es decir, ese Jesús que bajó por obra del Espíritu Santo al seno de la Santísima Virgen y se hizo niño, ¿no? ¿Y qué es lo que va a llevar después a Francisco eso? A tratar de ver con sus ojos de ser humano cuál había sido esa escena en la que Dios Hijo, en toda su plenitud y su divinidad, deja todo lo que era, se hace pequeño, se anonada para convertirse en un hombre, en un hijo de hombre. Qué buen pensamiento. Y que va a nacer en un establo, y lo van a poner y lo van a colocar en un pesebre. Y Francisco
recibe de la gracia de Dios, cuando después él quiere hacer esa significación, recibe esa visión de verlo a Dios acostado en el pesebre que todos sus hermanos y la gente derecha había tratado de reproducir, verlo a ese niño Dios dormido en el pesebre, ¿no? Y eso es descubrir, y esa es otra de las características para la época de Francisco, de una nueva visión, de una nueva forma de ver la persona del Hijo de Dios aquí en la tierra en medio de nosotros. Bueno, Francisco, justamente en el momento histórico que le toca actuar, justamente ha sabido leer lo nuclear del Evangelio de Jesús. Es considerado una puerta de acceso y de acercamiento a Jesús. Por eso hoy también creemos que tiene mucha actualidad y puede ayudarnos también en este momento que nosotros como sociedad vivimos, a acercarnos a Jesús y justamente a poder hacer una relectura de esos valores evangélicos y a la vez volver a la práctica, o sea, esa espiritualidad franciscana que te pueda llevar a buscarlo, a ese Cristo pobre, porque de allí, de ese amor que él le profesa, él también, Francisco, descubre en la pobreza y en la humildad que se encuentra el mismo Jesús. Jesús va a tener muchos rostros, y esos rostros van a estar en la cara de los pobres, de los desposeídos, de los enfermos, de los leprosos, de los marginados. Todo eso que habíamos hablado en los primeros programas del leproso, bueno, ahí justamente va a encontrar ese rostro de Jesús. Vamos a escuchar una canción y que tiene que ver justamente con eso, con desapropiarse de todos sus bienes materiales y llegar también a una pobreza espiritual para poder encontrar, Francisco, a ese Cristo pobre. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Oh bien amada pobreza, que da riquezas eternas a aquel que te ama y te abraza. Oh, qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Oh santa pobreza, prenda de vida eterna y tesoro de la gloria. Oh, oh. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Oh piadosa pobreza, escogida por Jesús, para mostrarse a los hombres y colmarlos de riqueza. Oh, qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo.
Bueno, también ahora nos vamos a leer los saludos que nos están llegando. Por ejemplo, nos saludan Gaby y María Elena, que escuchan el programa en la sintonía de 94.1 del Tiempo de Dios. Hermanas terciarias, muchas gracias por escucharnos y seguirnos. También tenemos un mensaje de Marta Moyano. Hermoso programa, hermanos, qué lindo escuchar la vida y la espiritualidad de nuestro seráfico Padre. Marcelo también nos saluda con paz y bien. La espiritualidad franciscana es un espacio rico en experiencias de Dios que nos lleva a vivir el encuentro personal con Él hasta la Pascua de cada uno. Saludos a Raúl, manda. Bueno, continuando con el tema de la espiritualidad, podemos afirmar que la espiritualidad de San Francisco es sobre todo cristocéntrica y evangélica, afectiva y mística. Aquí escuchábamos el mensaje de Marcelo que hablaba desde la experiencia personal. Bueno, esa experiencia personal la tuvo Francisco de Asís con el Señor, y bueno, nos invita a nosotros también, que como cristianos, a tratar de imitar a Francisco, y en la medida que nosotros podamos imitar a Francisco, seguro que vamos a llegar a imitar a Jesús. Sí, Francisco va a descubrir a este Cristo pobre y crucificado, es decir, a ese Cristo anonadado, pequeño, siendo quien es, siendo Dios, en medio de los hombres, en medio de la humanidad, para hacerse hermano por sobre todas las cosas. Es decir, es hijo, viene del Padre y le anuncia a la humanidad que la humanidad es hermano. Eso va a ser Francisco para que descubra uno de los pilares de la espiritualidad, y lo va a proponer después a los otros que lo siguen en vivir en fraternidad. Y después de tener una experiencia personal con Dios, va a manifestar alguna vez que él descubre que no estaba solo llamado a vivir esa experiencia, sino a vivirla entre los hermanos. Claro. Y va a dar aquel famoso: y el Señor me dio hermanos. Justamente es el tema que hemos tratado en el programa anterior, cuando hablábamos de la fraternidad con Marta. Claro. ¿Te acuerdas, Silvia? Sí, sí. Y bueno, y a eso me parece que se refiere esto de la vivencia siempre ligada a lo teológico o a la doctrina. O sea, esta espiritualidad que me lleva a encontrarme con Dios, el conocerlo, el amarlo, pero no quedarse ahí, sino transmitir como aquel hermano, aquel ser humano que tiene la inmensa dicha y alegría de encontrarse con Dios, inmediatamente desea manifestarlo, desea transmitirlo a otro, darlo a conocer. Y eso, de eso se trata, ¿no? Nuestra misión, como hablábamos también en programas anteriores, y de la vida en la fraternidad, de comunicar ese amor de Dios, que es la misma espiritualidad, a los hermanos, de comunicarnos unos a otros. Dios, Francisco va a descubrir algo, y como todos nosotros estamos llamados en algún momento a tener un encuentro de Dios, con Dios, una experiencia con Dios. Esa experiencia con Dios nunca nos va a dejar de la misma manera en que estábamos antes, porque nos va a movilizar, nos va a hacer dinámicos, porque vamos a conocer, o por lo menos tener una intuición del amor de Dios, y eso nos va a llevar a comunicar a los demás. Ese amor nos va a producir una alegría, y esa es otra de las características de la espiritualidad franciscana, esa alegría. Todos estamos llamados a descubrir que somos hijos de Dios, todos. No hay nadie que no esté exceptuado de ese llamado. Lo que sí es en qué momento y en qué oportunidad vamos a ir descubriendo poco a poco ese momento en que debemos encontrarnos con Dios. De esa experiencia con Dios es la que podemos hablar después todos y encontrar que tenemos un lenguaje común. Pero así también el hombre, como tiene esa oportunidad de encontrarse con Dios, poder hablar y ser receptivo
a esa experiencia, el hombre también, creado por Dios en su libertad, tiene la capacidad también de decidir, aceptarlo. Es decir, esa capacidad de decidir. Y eso nos ocurre a todos cotidianamente en el hecho de aceptar al otro en su plenitud. Es decir, el principio de la fraternidad es que yo al otro debo aceptar tal como es. Ese principio me indica que yo lo debo amar, pero como es, en profundidad, no amarlo como un reflejo de mi persona en él, sino amarlo tal cual es. Y descubrir eso implica que el otro se siente también amado. Si yo amo al otro como un reflejo, estoy viendo algo idealizado, y que en algún momento, por propia decepción o un desencanto, voy a terminar en cierta manera divorciándome del otro y no reconocerlo como quien es. Como es, claro, porque es algo idealizado que yo mismo he creado. Claro, es una imagen que está creada y no lo reconozco como es, que es esa otra persona, don de Dios, criatura de Dios, que es un regalo que Dios, porque aún Francisco descubre que él mismo es un regalo de Dios. Y en descubrir esa recepción de que todo el bien viene de Dios, descubre que ese Dios es sumo bien. Y por su eternidad es eterno bien. Dice, de quien procede todo bien. Y cuando va descubriendo eso, descubre que toda criatura es hijo de Dios. Entonces ese hermano, incluso a los hermanos después ya les va a decir que a todos se los debe aceptar. Aún aquel que es ladrón o asaltante, lo que fuera, debe ser, porque dentro de ese hermano hay un principio de Dios que debe ser rescatado, y por eso la espiritualidad franciscana en cierta manera es optimista, porque mira a todas las cosas con la esperanza en Dios y con Dios. Bueno, esa espiritualidad se asienta también en la oración, en la contemplación, en el servicio. Depende también de la síntesis, de la acción y de la contemplación, como decía Enrique. Y decimos también así, ¿no?, que la oración lleva al trabajo y el ministerio. Y el trabajo y el ministerio nos traen de vuelta a la oración. O sea, es algo que va y viene, es una retroalimentación, como decías vos, en la medida que doy, recibo en mi hermano, en la fraternidad. La contemplación, el impulso también para la misión. O sea, esto de la espiritualidad franciscana está cimentado en varios principios, también que entiende la autoridad y la obediencia en términos de servicio. El hablar del servicio en una fraternidad, el servicio mutuo, y no de la sumisión o de la dominación. Sentir que si soy hermano y puedo dar todo lo que tengo, los dones que Dios ha depositado en mí, de manera que el hermano pueda crecer por esto, entonces bienvenido sea, gloria a Dios. Y eso también llevado al mundo en que vivimos, desde el espacio de la fraternidad hacia donde nos movemos, hacia los lugares de trabajo, hacia los lugares de recreación, hacia los lugares de la familia. Eso es importante de que lo tengamos en cuenta. Sí, a ver, en los tiempos de Francisco había una postura dentro de la iglesia que había que huir del mundo, es decir, buscar el aislamiento. De ahí la vigencia de las órdenes monásticas, es decir, encerrarse entre los muros de un monasterio, de una ciudad, donde no se tuviese contacto con el mundo, porque el mundo era una ocasión o un centro de pecado. ¿Qué es lo que va a descubrir Francisco?
Francisco va a descubrir frente a este Jesús, a ese Cristo de San Damián también, que puede llevarlo, y esa imagen del Cristo está en el otro hermano, sobre todo en aquel que está más necesitado, marginado, pero sin menospreciar a aquel que no lo es, porque aquel también que es rico también es hijo de Dios. O sea, no salir del mundo donde Francisco vive, sino que justamente estar en ese mundo y hacerlo conocer a Dios, a todos los hermanos. Por eso Francisco después reniega un poco en su momento de que se construyan conventos para los hermanos, porque para él cada uno en cierta manera era habitación de Dios. Ujú. Entonces, si estaba en cada uno eso, en su pobreza de desapegarse también de lo que eran sostener conventos o monasterios, lo hacía más libre para ir y llevar ese mensaje a los otros, vivir lo que su experiencia con los otros, sin imponerla, sino vivir lo que ellos sentían en su presencia, en su encuentro con Dios. Entonces eso es lo que lo llevaba Francisco, y eso es lo que descubre Francisco, que no era solamente huir del mundo, sino al contrario, tener la experiencia de Dios, encontrarse con Dios cotidianamente e ir y llevarlo al resto del mundo, y volver nuevamente después en la tarea cotidiana a encontrarse con ese Dios y darle gracias por todo lo que habían visto, por todo lo que habían recibido, ¿no?, de esa riqueza que implicaba estar en la creación de Dios y con Dios. Entonces, yo digo, ¿no? Así, ahora, si nos están escuchando algunos hermanos, que nos quede clarito, ¿en qué nos diferencia entonces, como orden, nuestra espiritualidad de la espiritualidad dominica, de la espiritualidad ignaciana? ¿Qué tenemos de particular los franciscanos para seguir a Cristo de una manera que nos diferencie de las otras órdenes? ¿Qué es lo que nos marcaría? ¿La pobreza? Uno sería la pobreza. Uno sería la humildad. pobreza. A ver, cuando Domingo se encuentra con Francisco, Domingo quería seguir, en cierta manera, la experiencia de Francisco. Y según los relatos, cuando Francisco se encuentra con Domingo, cada uno tenía un modo de ver las cosas. Por ahí dicen los dominicos con la razón y los franciscanos con el corazón. Es decir, Santo Domingo buscó combatir en su momento las herejías que se producían dentro de Europa con el estudio de las Sagradas Escrituras. Ajá, claro. Y Francisco, en su pobreza y minoridad, lo que busca es compartir su experiencia de Dios con los demás. Claro. Mirá vos. Y también decíamos la contemplación, ¿no? Y la espiritualidad franciscana, si bien es cierto, tiene un profundo respeto por la persona humana, porque está hecha a imagen y semejanza de Dios, y valora y estima la creación como hermano y hermana, como una gracia de Dios, como un regalo de Dios. Entonces también entiende que la creación y el mundo, a pesar del pecado, siguen siendo algo bueno que nos ha dado Dios, algo bueno que Él ha hecho. Si recordamos los primeros capítulos del Génesis, siempre termina después de que algo ha creado Dios, y Dios vio que esto era bueno. Bueno, para Francisco también. Entonces, él va a encontrar en los distintos seres de la creación, también lo va a encontrar a Dios, ¿sí? Y por eso también el respeto a toda la creación y a todo lo humano. Se junta lo humano con todo lo creado por Dios. Y entonces
la espiritualidad franciscana busca esto, ese moverse en el mundo, también descubriendo el amor de Dios en cada uno de los seres creados por Dios. Vamos a escuchar una canción que nos va a ir llevando de la mano de lo que estamos hablando. Un saludo grande a Tucci y Enrique, hermoso programa. Saludos a Raúl también. Admirable su vida de hermano y de servicio en la espiritualidad franciscana. Los escuchamos. Antonella, Lupi, Darío y Guada. Un saludo para ellos. Bueno, siguiendo con la espiritualidad franciscana, también vamos a tener en cuenta que Francisco no se apartó de la iglesia. Ese no apartarse de la iglesia quiso no convertirlo en un movimiento que estaba muy presente en esa época, los movimientos herejes, que tenían sus propios pensamientos, sus visiones cristianas, pero lejos de la iglesia. Él propone vivir su regla, su vida desde el Evangelio, y bueno, pero fiel justamente a la iglesia, que es lo que seguimos nosotros como espiritualidad franciscana, ¿no? Claro, con un compromiso hacia el mundo, fomentando el diálogo y también con una sana crítica y profética de la cultura secular moderna y de sus valores. La espiritualidad franciscana, hemos dicho, centrada en Cristo, en el sumo bien, que por su encarnación y su cruz nos ha mostrado el camino al Padre, redimiendo nuestra humanidad, nos invita a encontrarlo en la fraternidad universal y en el espíritu de la santa oración y devoción. También decimos así de manera general que debemos procurar vivir el Evangelio, seguir a Cristo pobre y crucificado mediante una
actitud continua de conversión. Esa palabra conversión está presente siempre en Francisco desde su encuentro con el Cristo de San Damián hasta nosotros hoy en día, ¿no? Sí. Esa metanoia o conversión permanente es porque no estamos terminados. Todos los días, de cuando abrimos los ojos, comenzamos una nueva etapa de nuestra conversión. Y la vamos a terminar cuando vamos a descansar. Y aún así, Francisco pensaba aquel salmo que dice: aún el Señor en mis sueños me instruye. Es decir, constantemente Dios nos está llevando y nos está indicando por dónde tenemos que ir. Cuando Francisco descubre esto y no tenía la menor intención de formar ni una orden religiosa ni en absoluto, porque la experiencia la tomaba como él, para personal. Él como algo personal, sí. Y va descubriendo que hay otros que lo siguen y ya cuando eran 12 deciden ir a verlo al Papa. Se tomó el atrevimiento de hacer escribir lo que sería su regla en un pedazo de pergamino o de cuero de animal, que eran los modos de escribir en ese momento, y que solamente eran frases copiadas del Evangelio. Eso es lo que llevó ante el Papa para pedir que se la aprobasen. Sí. Y el Papa le dice: ¿vas a poder? Ante una estructura tremenda de la Iglesia, sin nada presentarse. Y el Papa ve, y por consejo de los otros príncipes y cardenales que estaban ahí, que eso era casi imposible para ese momento. Y sin embargo, con la intervención divina, descubre que sí es factible esto, es decir, de no tener nada propio, sino vivir en el mundo con lo poco que podían recoger, con su trabajo. En un principio fue con el trabajo. Cada uno, según sus capacidades, tenía que trabajar con los demás en el mundo, y lo que pudiese conseguir traerlo para repartirlo entre los hermanos. Con el tiempo eso fue cambiando, pero fue un tremendo desafío en ese momento presentarse como una orden que después se llamó mendicante frente a una iglesia que en ese momento era una institución poderosa, claro, ¿no? Y recibir la aprobación del Papa en ese momento. Y justamente ahí, ¿no?, comienza la restauración o la reparación de la iglesia que justamente Dios le pedía a Francisco. No era la iglesia material, sino era la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿no? Pero fíjate cómo es el planteo de Francisco, ¿no? No lo hace a través de imposición o de discursos, sino con la vida misma, con el testimonio de vida, haciéndose pobre, humillándose, mendigando, viviendo de lo que le daban y compartiendo lo poco que tenían en la fraternidad y encontrando ahí la perfecta alegría. Exactamente. El camino a la perfecta alegría es haber podido pulir todo su egoísmo, su persona, para poder ganar la paciencia. Porque en cierta manera todo el trayecto que va a hacer Francisco es ir despojándose de todo aquello que uno puede considerarlo como propio. En eso también está este proceso de desapropiación. Es decir, no es solamente lo material, lo que podemos tener o no tener, sino del interior nuestro ir dejando poco a poco muchas cosas que nos atan, que no nos dan la libertad de poder seguir adelante, porque en realidad todo esto nos lleva al encuentro con Dios. Entonces Francisco pedía eso, es decir, esa desapropiación no solamente externa, sino también interna, ¿no? Claro, sí. Para poder llegar. Y es lo que va a producir este cambio
dentro de la iglesia y a cumplir aquello que en algún momento había escuchado del Cristo de San Damián: Francisco, ve y repara mi iglesia. Y como todo cambio no es espontáneo ni inmediato, ¿no? Lleva todo un tiempo, un proceso. No, lleva un proceso. Ese proceso puede ser constante, ¿no? Y a ese proceso le podemos ir llamando de conversión. Claro. De conversión. Es constante. Lo que va a poner en la regla para las tres grandes familias que se van a originar a través de verlo vivir a él, o sea, los frailes menores, las damas menores y los seglares, va a ser eso, es decir, guardar y observar el Santo Evangelio. No se trata de otra cosa. No se trata de otra cosa. Y sin una crítica, sin una oposición acervada, sino con el testimonio de la vida. Incluso en sus escritos dice que los hermanos vayan, vivan, dice, y prediquen el Evangelio, y si es necesario, empleen las palabras. Entonces, hacer una lectura de esa exhortación que hace Francisco no es para tomársela a la ligera, claro, sino que es algo muy profundo para todos los que busquemos en cierta manera, o buscamos asumir o vivir la espiritualidad franciscana. claro. Justamente la espiritualidad franciscana, que es también una espiritualidad propia cristiana, nos exige vivir el seguimiento de ese Cristo pobre y crucificado, estar a los pies de la iglesia. No apagar el espíritu de la santa oración y devoción, también reconocer en todos un regalo de Dios y vivir la fraternidad con toda la creación. Trabajar por instaurar la justicia y la paz del reino y vivir la minoridad como el mayor privilegio. Ser misioneros de la paz y el bien en los diversos lugares donde la obediencia nos ponga en servicio. Y manifestar también la alegría y la simplicidad de los hijos de Dios. Y tener el Espíritu del Señor y su santa operación, decía San Francisco de Asís. Así es, en estos últimos puntos que hemos hablado y hemos dicho, resumiríamos lo que es la espiritualidad franciscana. Muy bien. Sobre todo esto de la misión, ¿no? Si uno se pone a observar cómo ha sido la vida de Francisco, la vida de Francisco en su itinerario en este mundo ha sido una vida de misión, porque él tenía su encuentro con Dios cotidianamente en la santa oración y luego iba a comunicarse a los demás sin palabras, ¿no? Con su testimonio de vida, ¿no? Y eso implicaba anunciar el Evangelio, es decir, ser también instrumento de paz. Vas a ser instrumento de paz cuando reconoce que los otros son también iguales y no hay un sentido, y ese sentido de desapropiación que te lleva a que no tienes que competir con el otro por algo, sino simplemente llevar eso, llevar la paz de Cristo, la paz de Cristo Jesús a los demás. Es eso, imitar a Cristo, el enamorado de Dios, imitar a Cristo y dejarse llevar por ese espíritu, ¿no? Del amor y de la fraternidad. Bueno, nos están llegando otros saluditos también. La madre Nora, de aquí de las hermanas franciscanas, deja saludos a Raúl, a Tucci y a Enrique. Le parece muy lindo el programa, nos está escuchando y manda felicitaciones. Paz y bien, madre. También Mónica nos saluda, hola, en sintonía. Me queda siempre de la formación que Francisco permanece en la iglesia y es dentro de sus reglas y sus dogmas que desarrolla su carisma. Estos últimos mensajes para el final del programa, que ya estamos terminando. Pero antes de irnos, lo vamos a despedir a nuestro hermano Raúl, que tan gentilmente nos ha acompañado en el programa de hoy para poder charlar sobre algo que es tan nuestro, que es la propia espiritualidad franciscana. Muchas gracias, Raúl. Y antes de terminar, vamos a hacer una oración. Te vamos a pedir también si puedes
hacer la voz en nombre de todos. Bueno, yo le doy las gracias a ustedes, hermanos, por tenerme en cuenta para estas circunstancias, y a modo de oración vamos a hacer lo que Francisco rezaba cotidianamente, ¿no? En esta oración, que para nosotros debería también ser algo cotidiano, ¿no? Y poder dirigirse al Señor de esta manera. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Amén. Y bueno, así de esta manera nos estamos despidiendo. Antes, unos últimos avisos. Dos avisos importantes. Los jueves, 21 horas, nos encontramos cara a cara con el Señor allá en la parroquia San Francisco. Una hora de adoración, de encuentro personal con Él, y justamente para poner en práctica nuestra espiritualidad. Y también hemos comenzado el viernes pasado también una hora de adoración con la Fraternidad Santa Rosa de Viterbo, como preparación para la peregrinación a la Virgen del Valle de Catamarca, que vamos a hacer próximamente, creo que el 30 de noviembre, Raúl, ¿no? Sí, 30 de noviembre. Nos vamos preparando de esa manera todos los viernes a las 21 horas, una vez finalizado la misa de 20, con una hora de adoración. Y por último también recordar que el próximo domingo los chiquitos de catequesis van a realizar su primera comunión allá en el templo en San Francisco. El domingo a las 11 de la mañana van a recibirlo a Jesús sacramentado, así que vamos a vivir una verdadera fiesta de oración, de fraternidad y de encuentro con Jesús. Así es. Y bueno, los esperamos, nos despedimos ahora de este programa con el cual hemos compartido una hora muy linda hablando de la espiritualidad franciscana, y los esperamos el próximo lunes, como siempre, en el programa que hemos llamado Loado seas mi Señor. Paz y bien, hermanos. Paz y bien, hermanos. Nos vemos el lunes. Amanecer hasta más allá de la puesta del sol. Si el ave te alaba al levantarse el sol,